escuchado barbaridades sobre el origen de nosotros. Por ejemplo, alguna vez dijeron, ustedes no son ecuatorianos, son bolivianos. Es un error muy grande. Buenos días con toda la gente que se va conectando a la señal de Causarí TV en esta maravillosa mañana de día viernes. En el inicio del fin de semana vamos a hablar en un programa más. Tenemos como invitado especial a Rumiñahui Masaquiza, quien se desempeña hoy como uno de los sabios aquí con el conocimiento ancestral, como es en sanaciones, curaciones, como médico andino, quien hoy va a estar a nosotros con el programa con nosotros, el Yachay, que nosotros Yachashun, que nosotros en español decimos conociéndonos, como nos estaba reiterando Taita Rumiñahui en español. Ya tuvimos un programa anterior en el cual tematizamos, hoy vamos a estar tematizando a profundidad, estimado Rumiñahui. Gracias y bienvenido, y gracias por darnos tu tiempo. Muy buenos días, Taita Rumiñahui. Nosotros vamos a estar profundizando hoy día en lo que es en nuestro pueblo, en nuestros orígenes. Entonces, una pregunta que nosotros te queremos hacer es: ¿de dónde proviene originalmente los salasacas? La gente joven mismo de Salasaca ya no quiere hablar quichua, entonces, pero también hay gente que nunca ha hablado quichua. Por ejemplo, los hermanos mestizos también se interesan en conocer qué mismo es, qué pasa con los salasacas, ¿no? Lo que decía es un buen saludo a todos ustedes, pues desde aquí, desde Causarí TV. Es grato, es un honor estar aquí conversando un poco con los jóvenes, pero también con la gente que escucha. No son solo los jóvenes los que escuchan, también son la gente mayor que se interesa en conocer. A veces es ameno y otras veces podría ser hasta aburrido, pero sin embargo nosotros tratamos de hacer que estas conversaciones sean lo más empático, quiero decir, lo más simpático para todos. Espero que sea así. Gracias por la apertura que tienen ustedes. Visítenos hoy mismo y descubra todo lo que Randy Pai tiene para ofrecerle. Randy Pai. Cooperativa Rumiñahui. Apoyamos el emprendimiento de los ecuatorianos con una amplia gama de productos y servicios financieros diseñados para ayudarte a hacer realidad todos tus sueños. Te ofrecemos créditos hasta $20,000 y por tus inversiones te pagamos una tasa preferencial, hasta el 12%. Cooperativa Rumiñahui. Estamos en Pelileo, Salcedo, Quero, Galápagos, Quito Sur. Cooperativa de Ahorro y Crédito Rumiñahui. Cada día somos más. Nicolás Masaquiza, gerente general. Dental Más abren sus puertas en Centro Salasaca y para sus alrededores. Dental Más, estamos junto a usted. Qué rico. Sí, lo mejor para refrescarse, Waukees. Bueno. Ya, le repito la pregunta para que nos dé a conocer un poquito más de nuestra historia. Ya. ¿De dónde proviene originalmente los salasacas? A ver, esto de que muchos, que me disculpen, mucha gente que ha dicho nomás cualquier cosa, he escuchado barbaridades sobre el origen de nosotros. Por ejemplo, alguna vez dijeron, ustedes no son ecuatorianos, son bolivianos. Entonces, ¿a qué se debe eso? Eso es a la falta de entendimiento, a la falta de conocimiento, tal vez en tratar de averiguar más de lo que han dicho. O sea, no sé por qué han dicho eso, que nosotros somos bolivianos. Eso es un error muy grande. Discúlpenme, es una ignorancia total de la gente. Ahora, la pregunta es que, ¿de dónde originalmente? No hay un solo origen. Este origen está en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, desde que
estuvieron algunas culturas antes que los incas, porque los incas tienen apenas unos 700, 800 años, pero también otros habían con 5.000, 10.000 años anterior. Por ejemplo, si ustedes recorren el atlas de las culturas de Sudamérica, así lo ponen, ¿no? Otros dicen Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, más al sur están los mapuches, ¿no es cierto, no? Entonces, de ahí vienen los araucanos, que están más por arriba. Y todo eso, bueno, de ahí que viene ya el Tahuantinsuyo, que ahora es parte de Chile y Argentina. Entonces estaban los del desierto de Nazca, de Ica. Entonces nosotros fuimos escogidos en esos lugares, como también en el mismo Cusco, que ahora es Perú. Antes no había el nombre Perú. Dijeron que, por ejemplo, ahí dice que si es que hablamos de origen, cuando llegaron los españoles y llegaron al puerto de Tumbes, ahora no, Perú. Claro, eso era de Ecuador, pero sin embargo ahora es de Perú. Bueno, esa es la historia. Bueno, son cuestiones políticas que surgieron hace unos, ¿cuántos años? No es mucho, unos 60, 70 años, 80 años que surgió, que el Perú invadió y nos quitó, que dice que querían cogerse hasta Guayaquil. Exacto, y hasta el puente de las Juntas, aquí a Baños, hasta ahí hubiera estado Perú, si es que no hubieran dejado así, o sea, claro. Entonces, inclusive como, bueno, abriendo paréntesis, no, Ecuador ganó la guerra, pero perdió en la mesa, como es conocido. Eso dicen, nunca ganamos la guerra. Eso dicen los mismos militares. O sea, he tenido oportunidad de conocer. Un tiempo trabajé en el Instituto Geográfico Militar, entonces ahí me supieron decir, sí, así se dice, pero no es cierto, dicen, hay que ser honestos. Siempre, los peruanos también dicen que han ganado, y yo creo que sí han ganado. Porque tenían más disponibilidad, son más gente, es un país más grande. Hasta ahí nomás. Claro, sí. Sí. Shinoshega amasti ñukuchi kaybi ningang munani mastida ñukuchi runa puragunaga masti nishka pushkanchi nisha sala sakagunaga boliviano kishkangunaga nisha ima acaso ecuatoriano chingichishka nashinachugan taiti kuana mamitan chaishu tantano kibidi kaybi nirgan shashatin shapasirgan riksicha, o sea, kaidashi dashi nash nisha chimda kutin kipamamiña kaybi ganeno kugunchiña konungaña shugu kuya chakja jawa china tandachi shapaji sharigunchi nacho rixishkatingo ñukuchika na Bolivia chamganchicho ñukuchi chami pachaga mastimidega 2000 kay 1300 1400 chamskanchivi ijigame nene mastiga Bolivia ma Ecuador ma Chile ma Ecuador ma ni mashigame nacho Colombia ma ni Estados Unidos ma shigame kipam Estados Unidos 1800 mundo ichimo 1830 da ñukuchika kaybiga rurkanchinacho shinshaga ñukuchika shamskanchimi kononga Chile ma Argentina ma, por ejemplo, nacho disku rima yevniganchi Anancoya nisha tin nisha kaybi masti kay masti apellido kipashotigona nacho chaybiga Anancoya imatikin Anancoya chirka Hanancoya na Anancoya chungisna que me shimi da chursa ni cuenta mi Anancoya churka Hanancoya migan Hawamunda mastinisha Hawamunda runaguna Coyagona, o sea, su región Coyano shinshaga koten Urincoya sti, bueno, kaymunga Hanancoya kuna ya shamushka y Urincoya kana shamushka, pero Bolivia, Chile, Argentina bigatin Urincoya Hanancoya kuna kaymunga illanchimi, pero shinshaga kaybi koten Anancoya kuna shamushka shinsham chimda chimunda pamunchi apellido, o sea, chimda kote shamushka kay mastigona shinja wamangona shinaidi shamushka mastimunda kay urkugunamunda Cusco urkumunda chaybimi wamanga imadikin waman águila damen mastishin pollito da konunga kayguna hap mix puringuna nacho chaybimi mastikaguna nacho mana angachu anga daga gallina sodamen enchidas pandarinchi shinsi bueno ñachi na condorga condorja de mig
Ari condor ya de shame parte más de una condori shoti más de charin apellido charin. Ari kutichi nyukchi shamush kamsh parte gane kuan jukchi shame kachush kane kuan rikchi. Ari chingo. Malaya de kuchiga kuti akshusha chukachuga o jukchi sha nyukchi da kachuga. A ver. Shina de me chaiga nyukchi kana jukchi kachika mas shamush kanchi nyukchi daga agish kame. Nyukchi kunum bisho alcalde kuno muy ungan de nacho cada wasi de rigon kunande. Shina me shamush kanya ubaganya purix kasa na kai jamush shamush kachu isukta kai tawantin suyo nishka jakta biga purix ka paigana hatun manchana hatun jaktari tawantin suyo Chile con Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, hasta Colombia gama chaishka kai tawantin suyo nacho chida más tito kuchun kai Shinanyuk chichiguna mundame agishka tu ki comunidad guna vensa nishan kono charnichi nachanyuk chigrona guna da apugnyuk chigrona guna da tandachik tin konai la yameta ya tanda shatikskanya tanda chishkatikskanya chivi con kaiber que más de consejo de gobierno charin chunga canchis comuna de chunga canchis comuna manda shina de tin nacho gobierno comunitario shina ya de mingarishka guna tikskanya wa guna shina narik ti ni kuraguna mani mishuguna mani profesor guna mas narik kaiber rikurik jabete español guna de jakta guna ganya chiga tiks mas tinishka guna hatun tanda no kuiguna confederación guna nishka nacho chayguna me wasen ristanda más te más con maragona de gaña chuscuatam de chimo más con ari kai ko gimak te ajigna tal vez soldado gajigna guerrero como gachuna shina ya de parte de ganina kai ko tarbun como ajigna se tok juk tanda chim nana sha kai ko hambing como ajigna shina sha tanda ring shu wasemo agre wasenish kam chiga shu con un ciudadela universitaria matik nacho con un hambotu más uta con joviga ciudadela universitaria ande shinais de mitik chachi ganya no es niño kuchikana educación iji mana intending mana yachi como gana gaskan chicho chimo tanda chishi uchi onda pachi enyach pero kagari uchi manam daga tarbuchung yacha chikska nacho sinchi mara gana agishka war mi kharida sinchi agisha wasi gana tishki tarbuchung yacha chikchi tarbushkam naga Tukki me tarbusha ma yanuna da yachikshkanyo hambi rurana ma kausunga ko ama nyukchi ungusha mas ama nikshun shu hambi jada chapango no imanya nikshkana con mission autosuficiente rona shime biga nyukuchi pakta chishka da paktananchi kausana da nacho kausa da paktachina autosuficiencia ga shinam jikrinyo kamunga nyukuchi kausa da paktachina paktana Pactarina, toki, ni kuchi tanda no kusha pactarina chi. Nachi da masta. Chiguna da kongarishka kausan chikunga. Shinashkamunda ga chimunda me china ya tanda chishaminya kacharin yokchi da ganya ishki chunga ishki wata ishki chunga pichka wata da ganya pushamshka kaigana na kaija sala saka guna jtiancho sakrishka guna me masti bish. Koten masti sakrishka guna kai uraguna mushine de Perú kai kai tumbes na kai palta ma loja palta kai cuenca ma sakis cañar ma sakis sino nani kuchi sino que más tin pansalio con más tibi kai chaski pamba viga más miti mai gunai de tish ti porque saraguru kuna loja ver que miti mai kunai dik ni sino que ni más nyauba ni kuchi más 92 chi burganchi rukujana remo ko grona shimida con un gallana remo chukas tanto rona shimida saraguru kuna chingashka ari walking con remo pero ni kichwa chitanda chikichwa ni katanda chikichwa unificado ni chida remo kuna remangona shin se chay kayambi ma chay masti pasto Colombia vestin masti con kay wambiano nishka kuna masti meti mai kuna mi tal vez naño kuchik familia pero ño kuchidalaya tanda chisha chamushka o sea tanda chishka da kachin ño kuchid ñawach imamunda ño kuchamshkanchi ño kuchim chashkanchi shu trabajo mastita diplomático no ño kuchik es representación ni shazona shon bigan imanya shon na rixichingo shamun oichini shanyo kuchika shinam shamunchi ingajakta undam shamunchi kaibi purigonchi manengichi ni shanyo kuchika shamuganchi ni shanyo pero imamunda de repente inga kumada gawanyo chingmunisha inga kuda napu shamukushka pai nyo kuchi nyaw shamskanchi
sea, ñukanchik charikanchikmi shuk diplomático, embajador mi kashkanchik, nashina mashtillaga, nashina ayskachik na malushkamundama, ocioshkamundama, shuashkamundama, ima dikish shinami kanchoniki arenish pushkanchik ñukanchik. Tawakuna shinani kun culturamda ñuka shina kikinishkamda Quito estudiashama tapukunan kunun kikinachi ñukanchidasha mundo paskashama yachachininachi yupaychani tapukun kanga maymdanish ñuka salasakani kanchik yanapunchkamda con orgullo kangunaga nachi Emilio Malianin nachi kangunaga ayskachkash kangichinish kangunaga originga ñukanchik kangichinish kangunaga pero chida kuti ñukanchik kuti information nashinami kanchik sinaga ñukanchik llushkam shamuganchik ningumash con seguridad ñukanchik. Claro, mashti congarine mashti que su libro metí en los mitimais de Guaywacundo. O sea, imadikin Guaywacundo su huasca de cangona chorkshajin chimugan congascan si de ying shamugan de congana su emergencia mashti en pandas cuenta. Chiga Guaywacundo me su chimbapura watsk pero chiga manchin seguro solo watarin. Na pascaringa chuña manchin watar garni chiga. Mailado mucho taxi na pascarina. Chimi Guaywacundo. Guaywacundo wataiga seguridad ñukanchikmi seguridad churkanchik shinaga shinachitami los mitimay Guaywacundo shuk rotami shuk masti kachishamichi masti texto masti kangunam ari chita rikunchik ari pero nañuka nishkaliada nigunchik pero ña nigunchik imaria de shamushkama maybi shamushkama kipami matukishkam tukiti parlan nacho rikuchik bueno shinashaga kay kutin mishushimi bish rimashin chirkutin Ari nacho mishunash uy achachuna paykunaga nin kikinshkamdaga tawakuna nin nachuna na kay cañar mundas runamiga shu barbis runami ñukataga shinaniga salaskakunaga fiñushkama kikinshka ociosoma ima shuama shinashkamda ayskachkakunaga kay asentashtinkichinisha niga nacho asha millano yarikununga ña kikinshkamdaga mishimiga con fundamento con libros riki shina kay hatun tandanuku cuenta hakan ña tandachkan librokunama yachkanki chikunan ñukchis ña refute podenchi na ñukchik shina chunchinish paykunas entendich podenchi na shina chugnish na entendingachu cañarkunaga cañarkunaga nunca entendingachu chay paykuna cañarbish sakishka su comunidad en mitimay nishkakuna mitimay runakuna nishka ya a ver rimamunda es que paykunaga ñukuchitaga masti nishincha maybish satirisha waykunash ninchinachu ninnachu bodendiro anamadaga nishka purinakishkanachu maybish kursa satirishka danzagun obviagun mamikun shinalayada ñukuchita rikush shinashana rikunachinkunaka o sea satirisha musha ñukuchik warmikunata kichishkankichik ñukuchik kayta kichishkankichik ñukuchik shinata rushkankichik nisha hochachishka autodorkunaga kursam shinanisha tal vez su generación tukuramami chica chingunga chica más ojalá ñuka generación gamas casi chitrino ñuka kanchami ñuka rimuka manchas kidrana ñukina yachamaga Mate rimon nisha rimi tukshan ñuka dana yachugama imande vuelta chikut más tienen que show más tienen Manuel Castro nishka dirigente de CONAIME porque chica Miñain indio boliviano colono o sea, inteligentemente rimanco imanecto ingoxa. A ver. Oye, misha. Imam colon na cambu ni siquiera cañar na causa ari per cango na chigan kichkan. Chigan ni. Pero si nisco te cango na tinha que contra se que ni cura gonande hacendado gonande matanda no que se ponen que ni tanda no que busca se ni que nyoba causa de gicta ching ni cango na que chivi causa que ni cango na mas te zona chimi shinaga wakamaya wawaga shinaga imata yachingi chinini shinaga kangunaga shimi dana yachik chinini kicho da yachik chinini kununga este ñukchi charinti rona shimi da kununga chiga shinamigin chiguna masa shina nena kukiga pero riksina yachana ñukchina chida na yachkanchi chida chikanguna chashik sonega imashina kanguna joven tanda kungi chini shu taller madrosa shina mesa de trabajo madrosa imayamda de shina chkanchi manena kuchi chinga shu yiguna ajin muchabe o sea, cambia de natural. ¿Pueblo Guanán o Ñuchipura y Ticaiguna? Ñuchipura primero. Ñuchipura, Ñuchipura, sino que paña, ni siquiera ari,
Es que shinashkande nishkamdak que ñuka católica, a ver, salesiana vestiashkagan su programa te que cochechi que ñuka chiratoga shinayde equinoxialko maestraga tandano kuchikiga runa por agrimar maymundan nista pues si solo un rato se me tocó se me temo ishamugan ajide Mari, shina Yo itiare gander. chibiñuka se pa taita roña nishkamdaga kikin unayde ñuka china resishaga Imaleko tenía como ape podin chico. Chaimi ñuka chibonda pachaña ñuka kismondo gostar borgane. Maimunda shamnesines imaladi kagasines. Pero ñukishna lañis kamdagna yachkani chumaibi mashkana ma kaybi ishungnachi ima kishkashka maga ishungnachi. Chashnas kamda kikininginacho shinaitawa escrito una ricone leyane yachane nisitawa kunan rimarene chay allikannachu porque ñukuchi con un ñukuchi kanja shinay dishamu wawakunas yachunga ini pueden ganachu con chimas nik activo nik nos pachun pechos kishnaya con ñukuchi kaim no shamna nis kibes nis kichinan are naño klache bi mach kamush kishasha are shinasiga chigamagaña chigan ñukuchi kana mastishkachu shinasiga embajador kunami kashkanchi yachu kunami kashkanchi yachu kashkanchi tarbuna ma yanuna Hambina ma ima kono kayo ataga tamia nachu kono tamia na ganchi da giyu terrixik kanchi o sea nenga ñawbaga maste perchida ga nenga son mitos y creencias nenga koten maste kuna cholpana pero no es una cuestión ñawbaga kurikingi sham kunya maste da ganya septiembre octubre da sham kurikingi kaida ariña maste Copevelo ning masti daga imalyam de per kurikingi rikshika masti kuna kutinchi urku kuna bi washa pata te mundo sham kushka nyawa baga kuru masti kai hawar ku stigin kununga nati gliach kunash kunich shuti jewa kuja kantring ishki purikiga ning kadarenga menish kai ma sawariti menish tingiringa menish shukja purikiga wanyunga menish pero yachi kushka warmi shamukiga kari mi wanyunganin kari kopivilo shamukiga warmi mi wanyunga shina chigunada shi yachukunagan chiga chimigan kuten chidagaña mastigaña espiritualidad gan chaygaña na kayga na Padre nuestro que estás en el cielo Santa María na chiga ñukuchika na tinchu shina nishkamunda ñukuga na rikana chika kausuchuni kay salasakabiga chi pero shina nekushkan wanchinku Ashtan saru masti runaguna yachukishkanin ashtan kunung ashtan na tanto yachukishka shinsha Mani kichkandu ari chashnashka ñuka mam taytagunayde mamungunayde ñukchimashtan kuti yachachigun shinamigun ñukchimashti abuelanikungande mashti urpi canto kikapish ñallami shamunga wasimunikungande shinaminikun cierto chimachar pero rato abgitaga pish wasim de ley chayamukunganriki chigunas chingareguña kapos gunam tuktigar chikidaga wasiptishka hatun kapos kanchabiga pishña maña shutish wakukunangana churku pishkuana magna chinshakida dicho hecho ña rato biga pishña tiangichu inishakunas tutash ansaykunaga nachi pishku selbun ay pishku anchari pish poregle amachigna chimigan ñukuchika na chimigan ñukuchik sentimiento ñukuchik ayuk nishan espíritu nishan ayuk ninamigan alma ga na espíritu ga ayuk parla malay ñukchimo purin na sí masti que alma ga ayu espíritu ga ayuk ari wañushka ga aya cadáver ga ayamin Imagina que chilla de sinarin. Sinarin. Sina. Chida yo yinga nagi chikango no. Ñakutiña musho shimana dia chanchi ñakango guti. Ta washim chinga sekskaji ya. Ari ñuka shwakin daga na mas. Auto manchikono rigi sarun ganta awan nixkan. Ari. Na. Chipo auto nishka isna na nishka antawa nishka masti kai antawa daga masti mira chishi ruruska mi kipam. Caballo da nenga Nunca ñukuchik shimibikis kaminga caballo es que ñukuchik na caballo un caos kanchik. Caballo da gapa mushka. Oveja dash na ñukuchik español con apa mushka. Oveja, caballo, toro, vaca, wagra ne chikchika. Nacho. Chica apa mushka na ñukuchik. Na kai binchkanchi. Burro no dash apa mushka. Ñukuchas kanchi llama
charkanchi kuchi más de bajuji kuchi anay como apamos con hatun kuchi con gasto hasta mira chi hatun ya siempre chime que kuchi causa nacho sinchiga chim tu quien samska rona gashash que te cae vishina por ganchi pero fakta con garin gichi moño kuchi kana mai pinyesh kama iskachish kama nisha mai desnishkas arenishka chivimi jaki kutin más de ñuka xamush con un internet tiash como de sham tanto más de kunaga colegio de monografía rurkona porque na rurun chachin con ngachidos que tengo universidad no tesis rurkona porque chivimi shina ningan dinisha Bolivia muda eskachika ningan shina shka mundo gasha shka mundo que me ya no es una shka ningan chachu pide ningan que licenciado con ci licenciado com faz no que nem menino não sei mas vitimos isso não quando eu digo não mas te deixa nyukuchi mas nyukuchi de mas passo shimshina nyukuchi ga guti mala kunun chayugan chikai muñe Chari narik chida remos haina mishimi bishashwada parashuna chishnaydi nyukchish mishugunash ashada nyukchi kunun nyukchi shimi remashka gunada paygunash montón apachunach. Bueno, pues esta vez la comunicación para nosotros es importante, es intercultural, porque el país Ecuador es un multilingüe, plurinacional e intercultural. Entonces, por lo tanto, pues lo que dijimos con los jóvenes es que en las instituciones de educación, desde la escuela, el colegio, las universidades, han dicho que los alasacas somos de Bolivia y que por lo tanto que nosotros fuimos expulsados de Bolivia y venimos a estas bonitas tierras. Yo conozco algo de Bolivia y de Perú. No sé, tal vez en 1400, antes de 1500, tal vez habría lugares muy productivos en Bolivia. Sí la hay, pero sin embargo la mayor extensión es altiplano, tanto en Perú tanto como en Bolivia. Es muy accidentado el suelo de Bolivia y de Perú, aparte de los altiplanos que existen, que son valles, pero siguen siendo solamente de paja de icho, uxadame ichonen. Entonces, no creo que nos hayan votado desde allá por castigo, porque esas tierras, cuando nosotros llegamos en el 1300, 1400, estas tierras eran muy productivas. Claro, si ahora son como productivas, entonces no nos imaginemos cómo eran mucho antes. Claro. Ahora, quiero terminar la idea. O sea, yo estoy siempre en mi imagen espiritual, siento que por ejemplo, los pequeños cerros que tenemos, el Catitaua, el Quinjurco, Palama y Netumurco, eran bosques altoandinos. De ahí deben haber existido venados, deben haber existido la danta, ¿cómo se llama? La guanta, la guatusa, los monos deben haber existido. Entonces, porque este es un valle cálido, porque estamos en la zona tórrida de la línea ecuatorial. Sí, pero antes se decía que esas montañas estaban cubiertas de agua, porque hoy en día podemos observar que hay como conchas, o sea, caracoles. Claro, o sea, buena la inquietud. A ver, ¿por qué se cree que habría agua? Porque había vegetación. Vamos a Terigoteurco. Terigoteurco, ¿por qué tiene agua? Porque hay bosque. ¿No es cierto? Bosque nativo del Alto Andino. Entonces, bajo ese concepto, por eso estoy diciendo que, por ejemplo, donde vivimos en Cochabamba, ustedes, claro, justo ustedes están en la mitad de la laguna, entonces había, y ustedes pueden ver la greda. Y otra cosa, el camino que sale desde cerca de Domingo Sailema, y la curva viene así, hace la curva y llega hasta acá a la casa comunal. ¿Por qué era ese camino? A ver, analicen ustedes. O sea, la pendiente es como una cocha. Bueno, lo que me han contado mis papás, no porque no he vivido la realidad, pero por lógica, no, es que en la casa más o menos que nosotros vemos era el centro de la laguna que antiguamente existía.
Me imagino que con el cambio climático, y con el calentamiento, con el paso del tiempo, la asentación y muchas cosas más, se fue perdiendo. No si quieres el cambio climático. Los españoles hacían trabajar a los indígenas día y noche en los telares. Tenían que tejer la lana de la oveja, porque de aquí mandaban el vestido a Europa, tinturado con cochinilla, tinturado con plantas. No, eso que muchos ya han olvidado, hemos olvidado. Yo estoy un poco sosteniendo esa parte. Bueno, sí, porque ya en estos tiempos, incluyéndome yo, tampoco no sé eso de la cochinilla, no sé cómo hay que recolectarlo, cómo se lo hace y así. Tendríamos que hacer, sería bueno que ustedes animen a los jóvenes a ver. No les va a gustar porque no va a dar plata. Claro, también. Me acuerdo que hoy estamos empeñados en hacer plata, aunque sea un centavo plata. Entonces, esa parte tiene que estar consciente. Entonces nosotros, esa es una laguna. Después les voy a indicar porque no están claros ustedes esa parte. Sí, por favor. Entonces, mejor salimos un ratito afuera y hacemos un pequeño croquis en el suelo para que ustedes, estoy transmitiendo la tradición oral. Entonces, esa es la parte donde la gente, los profesores no han entendido qué quiere decir Mitimay. Mitimay quiere decir de dónde vienes, a dónde llegas y a dónde quieres llegar. O sea, es un proceso donde este grupo de gentes preparados como diplomáticos, como voluntarios, como entes que traen cultura, desarrollo, porque hay leyendas. Bueno, para nosotros es una forma de entender cómo se ha desarrollado las dinámicas de las culturas en los pueblos acá, en los pueblos de América del Sur, en el llamado Tahuantinsuyo, el gran Tahuantinsuyo, que eso no se puede olvidar. Pero hay muchos que ni siquiera saben qué es eso, ni por qué se dice eso. Entonces nosotros con esa categoría de grandes señores venimos aquí, pero ¿qué venimos a hacer? Venimos a respetar a la gente, a organizar. Es verdad que en algunas partes, en algunos lugares como los Cañaris, ellos pelearon todo el tiempo y cuando llegaron los españoles, ellos se juntaron con los españoles en contra de los incas. Pero como ahora mismo, aquí, a ver, tenemos el partido político Pachacuti que está dentro de las comunidades. Claro. Ya. Pero ¿qué sucede? Algunas personas interesadas se van y se juntan con socialcristianos. Cuidado, no estoy hablando mal de nadie, son realidades, porque alguien se enojó conmigo cuando estamos ejemplificando para dar un contexto de nuestra historia. En la actualidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y de Pachacuti también. Pero entonces todos ellos han llegado a ser vocales de la Junta Parroquial con el interés de que querían ser presidentes de la Junta Parroquial, pero no se ha podido. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora en la gran muestra, Pachacuti sigue poniendo los presidentes de la Junta Parroquial del pueblo Salasaca. Es igual. Los Cañares se juntaron con los curas, entonces los curas por hacer el favor de ayudar a hacer la cacería a los que estaban con los incas, los mataban. O sea, los mismos Cañares habrán matado a mucha gente y quedaron un poquito de gente en Cañar. Por eso entonces que tampoco se conservó el idioma, por así decirlo. Claro. Entonces se fue perdiendo por ello. Claro, o sea, el conflicto que se dio, el interés de los españoles, pero también la defensa que hacían los incas. Entonces es una causa-efecto en la actualidad, entonces, de lo que pasó antes. Por supuesto, claro. Entonces, es por eso que existen estos problemas. Hasta ahora eso sigue existiendo aquí en Salasaca, ¿no? Claro, como bueno, bien topan el tema de los Cañaris, como estaba diciendo en Quichua anteriormente, de que también mencionaron con X persona que tuve la dicha de dialogar de dónde veníamos, hasta incluso nos dicen que hemos huido de la guerra y que hemos venido a asentar aquí.
No. Una de las tantas cosas que se dicen de nosotros, ¿no? Que somos, como bien lo mencionamos anteriormente, refugiados o escapamos o nos exiliaron y todo lo que hablan barbaridades de nuestro asentamiento como Salasacas. Claro, o sea, también hay pocos que han escrito sobre los Mitimais. Lilian y otra, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo los nombres, pero yo tengo yo escribí un libro, yo publiqué un libro sobre, no mucho, o sea, de 35 páginas. ¿Y dónde podríamos, por ejemplo, comprar o cómo es para que nosotros No sé si también... están haciendo ese libro, porque escribimos entre todos los indígenas. Había uno desde Saraguro, desde Cañar, Tungurahua, Chimborazo, asimismo los de la costa y de la Amazonía. Escribimos un libro en coautoría con un antropólogo que se llamaba José Almeida, y hicimos cursos de antropología aplicada en la Universidad Católica. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en el 93. Ya ha sido bastante tiempo. ¿Y por qué no se ha publicado el libro? ¿O qué pasó? ¿Y cómo se llama el libro? Es que Identidades Indias del Ecuador Contemporáneo. Y hoy en día existe tal vez en páginas web o cómo podemos acceder. Así, Identidades Indias del Ecuador Contemporáneo, a ver cómo se llama. Aunque si nos ayudas entonces, el nombre. Sí, $10 cobran por dar la impresión. Sí. Claro. Para dar por línea. Ya. Te dan toda la copia del libro. Ya. Nombre, de nuevo, Identidades Indias del Ecuador Contemporáneo. Es uno de los libros que hoy en día tendríamos que, como pueblos de aquí, conocernos primero. Conocer a todos, claro. O sea, están casi todos los pueblos. De todos los Mitimais. No está muy detallado. Les recuerdo que yo no tenía la experiencia que tengo ahora, era muy joven y muy distraído también. Pero me llamaron a hacer ese trabajo. Pero hay un mar de conocimientos porque como se reunieron entre algunos pensadores, entonces igual aporta. Sí, claro, pero yo estoy trabajando en eso. Por eso la otra vez les decía, mejor conversamos aquí para que, se interesen un poco. Yo estoy haciendo este trabajo, no igualito como estamos hablando, pero sin embargo, de cómo es, de dónde es, todo eso. Entonces, estamos en eso. Ya, ok. Entonces, próximamente esperemos tener su libro y poder publicitar. Lo que pasa es que uno necesita recursos. Claro. O sea, mientras yo esté trabajando en eso, ¿quién me da de comer? Yo tengo que buscar también, o sea, más que sea, no sé, sembrar un maíz, lo que sea, pero para comer. O sea, uno cuando tiene trabajo es bueno hacer eso. Claro, pero hoy también se desempeña, como no mencionar también que Taita Hatuyacha, que nosotros conocemos a Rumiñahui, por favor, para que también publicites en nuestro espacio el trabajo que usted hace como médico andino. Más bien yo le doy la apertura para que haga eso. Bueno, vamos a escuchar la voz melodiosa de Emily. Por favor, Emily, para que nos hagas los honores, para que nos deleite y para que la gente conozca el trabajo que hace este gran Hatuyacha y en nuestro pueblo. Claro, aquí les vamos a dar a conocer lo que hace nuestro Hatuyacha, que es uno de los pocos que tiene estos saberes ancestrales, porque ya no muchos lo practican. Claro, ya se van olvidando en el tiempo ya. Entonces, lo que él hace es sanaciones de dolores, también lo que es en la parte de nuestro cuerpo, lo que sería columna, lo que son cadera, escoliosis, ciática y otros. También él realiza lo que es masajes terapéuticos para sacar el estrés, también limpia el mal aire, ya que siempre por ahí nos da algo, ¿no? ¿Qué me quedas viendo? Y tú creo que tienes mucha mala vibra aquí al lado. Ya me pasé ruda. Ya, también tenemos lo que son los cálculos biliares y renales. Entonces el tratamiento y la experiencia que usted hace es en todo el cuerpo, no solo a nivel espiritual también, sino a físico, según veo, ¿no? Sí. Entonces, ¿en dónde se encuentra usted? ¿Dónde lo pueden encontrar? Ahí está. A ver. Es que ahora, eso sí queremos escucharlo de usted, ¿sí o no, Emily? Démosle paso al... Claro, usted tiene que... Creo que sí se puede echar flores. Bueno, yo estoy ubicado en la comunidad de Manguio, Cachapamba. Estoy a unos pasos de la casa comunal en la vía El Rosario. O sea, como que vamos al Rosario, ¿no? Entonces, ahí está un pequeño letrero, pueden guiarse ahí. Y bueno, pues la atención es... como ustedes podrán ver, he venido trabajando sobre este tema de prepararme primero, o sea, conocerme a mí mismo, o sea, entender cómo funciono yo, ¿no? O sea, por lo menos saber cuántos dedos tengo, ¿no?
Claro. ¿no es cierto? Entonces es importantísimo. ¿Qué sufro yo, por ejemplo, no? Entonces, eso ha sido la forma. Pero sin embargo, hemos estado en cursos universitarios y todo eso, pues poco a poco luego hemos trascendido en conseguir lo que se llama el permiso para trabajar. Nosotros claro. somos legales, nosotros no somos empíricos, si se quiere decir, ante los profesionales. Tenemos el permiso del Ministerio de Salud Pública. Claro, aquí están todas las licencias con el número 00037 MSP, Dirección Ejecutiva del ACES, de fecha de expedición del 21/12 de 2023. ¿Y usted estos saberes cómo los adquirió o de dónde nació la dicha para aprenderlos? A ver, yo cuando me dijeron, ¿y por qué están planteando esto? Entonces yo decía de que nosotros no siempre hemos tenido médico en la casa o ni siquiera en el hospital. Cuando nosotros nacimos en la casa. Entonces ese es el mitimay. Entonces saber cómo es que se podía El parto. manejar el parto, ¿para qué? Para seguir manteniendo las generaciones. Claro. Entonces, gracias a eso ustedes están aquí. Pero yo creo que ustedes ya nacieron en el hospital, no creo, ¿no? No, yo no, al menos desde mi parte no. Entonces, no. Imagínense que Tampoco yo. muy pocos tenían esa apertura en los hospitales que podían, pero también había ese recelo de las mujeres que no querían que el doctor le esté manoseando, porque es un manoseo que se hace. O sea, ese es nuestro concepto de pueblo, nuestro concepto cultural, ¿no? Entonces, eso deberían haber entendido los médicos. No, ahí hicieron la ley, ahora de ahí en adelante todo el mundo tiene que ir al hospital a dar a luz. Entonces, por eso tampoco ya no existen parteras aquí en el pueblo. Sí hay pocos. ¿Sí hay? Sí hay, algunos sí conozco. Entonces, el hombre cuando estaban, yo por ejemplo en mi caso, bueno, el primer hijo ayudó mi suegra, mis cuñadas, todo a cuidar el primer parto con mi esposa, el primer hijo. Pero ya el segundo hijo lo hizo solo ella, claro, y estaba ayudando a abrir, o sea, al mismo tiempo tenía que cortar el cordón umbilical. ¿Y cómo se lo cortaban antiguamente? He escuchado que lo hacían con el Sixi, ¿no? Sí, claro. La hoja del Sixi es como un gilet, Claro, pero hay que saber escoger la hoja del Sixi. No, entonces eso de antemano, por ejemplo, mi papá siempre me decía, tú ya sabes cuándo va a dar a luz tu mujer, ya mismo, dice, en esta semana va a ser, así que tienes que tener listo la hoja de Sixi. Y él me decía, así tiene que ser la hojita, ¿no? Y tú coges y ¡pah! Así, como con un gilet, ¿no? Es que sí corta. Sí. Sí. O sea, Sí, por y de accidente una nomás cortar, ladito te eso corta. tienes que cortar de una, ahí. Y Tiene que- nada que estar guaguayando ahí, nada que lento. O sea, Todo rápido. Dice. entonces, Y mi el papá- Sixi, por ejemplo, usted dice que es con antelación, entonces tenía que secarse el Sixi. tiene que estar bien robusto, ya. o sea, bien listo, o sea, no tiene que estar ni podrido ni tierno, o sea, Intermedio, claro. entonces. así tiene que estar bien hecho, maduro, así. O sea, ¡zas! Ya. ¿Usted Separado. lo aplicó tal vez alguna vez? Claro, yo a mis hijos. Claro, a mis hijos. Mis hijos nacieron ya conmigo, con solo los dos nomás. ¿No? Después iba a avisar a mi suegra para que ayude a ver, a bañar al bebé, todo eso. ¿No? Y al último, por ejemplo, al último hijo, al tercer hijo, que es el último, yo mismo le bañé todo eso. Entonces, así son las cosas. O sea, Dicen que al último le quieren más. He escuchado por ahí. ¿Será verdad? Sí, sí. Sí, Así es. ya, se ha sido. Pero hay otra cosa. Lo siento por los dos primeros. Si están viendo esto, Pero hay no otra es cosa culpa, que ustedes dice. no van a experimentar cuando tengan mi edad o mucho antes también. ajá. O sea, cuando ya tengan un nieto. Siempre Esa dicen es que a otra los cosa. nietos Esa se es les otra quiere cosa. más. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera nieta le tenía de rodillas a todito. Ella pedía cualquier cosa, nadie le negaba, le daba todo así. ¿Por qué? Ya Creo que mi viste reina, eso. ya, sí.
Creo que ya lo he visto. Creo que todos los abuelos son así. Sí, Creo. sí. Entonces, no, pues, o sea, no se puede negar. Claro. Yo puedo estar enojado con mis hijos, pero vienen los huevos y ya, mijito, ya. Venga. Con los hijos todavía, contigo no, con los nietos no. Otra cosa. De lado dice que les pone. Como que ellos te dan una energía positiva, pero así, tenaz, o sea, te pones nuevecito con un abrazo de ellos. Necesito abrazar más a mis abuelos. Sí, los sobrinos, igual. Por ejemplo, algunos sobrinos míos, los que han venido a mí, entonces, por ejemplo, uno llega a quererlos, ellos también. Y alguna de las mamás de mis sobrinos decía, no, ya se fueron, dice, yo estaba por allá y yo decía, oye, dice, se fueron a tu casa a verte. Ah, bueno, digo, entonces. Ya voy a la casa rápido, dice, claro, para verles. Claro. Ya, vamos, ¿dónde irían a estar? Pero después están llegando a mi casa. Es que era excusa, me voy donde el tío, chévere, y ellos hacían una ruta especial y de ahí sí. Claro. Ya, entonces, Desviaban el camino por ahí. Claro, bueno, retomando nuestra conversación, nos estaba comentando de que nosotros hemos venido desde los mitimayes con conocimientos en saberes, medicina, cosmovisión, incluso en astronomía, saber cuándo, cómo se cultiva. Veíamos la luna, comentarle, estimado Romy, que mi abuela, estábamos en una tarde normal, estaba acompañando a mi abuela, se queda viendo la luna, dice, ay, la luna está con la cara viendo a Quito, entonces este mes va a llover. Va a llover, claro. Ajá, eso me supo manifestar y yo le digo, ¿cómo sabes? Dice, es que tienes que aprender. Ahí me dio también un granito de conocimiento suyo, ¿no? Que se va, como usted lo reiteró, se va perdiendo porque estamos esperanzados del teléfono, de la tecnología, de todo lo que conlleva, pero antes, como usted lo ve, de la conquista de la era tecnológica, nuestros taitas, nuestros mitimayes ya sabían de la astrología solo con ver la luna, las estrellas. Entonces eso está manifestando, estimado, que nosotros también venimos de ese linaje. Claro, o sea, es que hayamos sobrevivido así con nosotros, con saber hilar, con saber hablar el quichua, con saber tener nuestra vestimenta. Son muchas de las culturas como los chibuleos, que me disculpen los chibuleos, eso por ejemplo ya no hacen, porque ya no hacen el hilo, ya no hacen una cosa, ya no tejen. Ya, claro, ya casi todo ya es industrial. Claro. Entonces sí. Nuestro pueblo sería uno de los pocos que sigue conservando la forma de hilar tradicional para hacer nuestra ropa, claro. Y también algunos por eso creo que se quejan cuando escuchan el valor de nuestra vestimenta, dicen es muy caro, pero es también por el tiempo que se toma en hacerlo, por todo el proceso que conlleva, ya que es muy largo. Pero claro, o sea, yo calculo que para hacer un poncho de estos, una mujer va a hilar en un mes. Si trabaja los 48 horas a la semana, las 8 horas diarias. Claro. Un mes, ¿cuánto cuesta el mensual? Hoy en día, salario mínimo es 460, ¿no es cierto? Ah, sí, 460. Ya. Entonces, solo hilado. Ahora, el tejido, dice que están cobrando 40, ¿no? Sí. Entonces, como es 400, ya llega a 500. Otra. Viene la batanada, la preparación. A ver, ¿cuántas personas? 4 personas mínimo, ¿no? Pongamos a $20 cada persona. Claro, son $80, 580. De ahí faltaría la comida, mano de obra, la comida, ¿no? ¿Cuánto cuesta un plato de cuy en un restaurante normal? 5, 7, dependiendo sí, del claro, restaurante. depende, ¿no es cierto? Depende del restaurante. Pero pongamos 5. Son 4. Como es café, almuerzo y merienda, son 12 platos de a 5. ¿Cuánto está ahí? Y no nos olvidemos de la gente que viene a acompañar, nuestras mamás, o sea, papás. solo estoy haciendo claro, o sea, claro. Ahí ya para que se den cuenta nuestros amigos de por qué el valor de nuestra vestimenta. Sí, yo una vez vi una publicación donde se quejaban del valor, que decían, ¿por qué tan caro? ¿Por qué viene con música? Decía la ropa. Digo, es por el tiempo de elaboración. Yo ahí peleándome con los comentarios andaba, digo, pero es por el proceso, digo. Creo que tenía razón el que te dijo, viene con música, ¿sí? Viene con armonía, Todo esto, por ejemplo, hilar este tipo de material, este tipo de fibra de borrego, todas las mujeres me han dicho que no es fácil, toma más tiempo, porque tiene motas, y el tejedor igual, ¿no? Para el tejedor es igual,
Yo sé porque yo sé tejer. Yo digo eso porque yo sé tejer, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que se queje cualquier persona. Sí, ¿no te han dicho bien? Sí, que viene con armonía. Sí, señor, por supuesto. Por ejemplo, estas rayas tiene un simbolismo, ¿no? Estamos diciendo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué significa? Significa que aquí estamos la tierra, el agua, este es el viento, el aire, y este es el sol que está más arriba. Ya, para los que decían que viene con música, sí viene con música. Armonía. Entonces, esa es la identificación de tu mamá, de tu abuelo, de tu abuela, no sé de quién, pero esto nadie sabe decir, pero sin embargo, otros hacen en cambio más cerquita. Sí, visto. Otros hacen así, ¿no? Pero sin embargo, todo tiene un sentido. Todo tiene un significado. Exacto. Entonces por eso se podría decir el valor que es el costo, es por todo el tiempo, su significado, lo que transmite, es más que todo nuestra identidad. Entonces tampoco es como que cualquiera puede adquirirlo, porque dicen, ¿quién va a comprar? Dicen ese precio. Es que nosotros no compramos, nosotros lo hacemos. Entonces para nosotros no es como que tenga que costar los 2,000 o eso. Más que todo para nosotros nos costaría es tiempo. Entonces, pero también no es que dure así como un año, como un zapato o algo. Entonces nuestra vestimenta dura mucho más que eso. Dura muchísimos años. Yo tengo como 10 años mi poncho, todavía está bien. Digo, no es como la ropa que compramos y ya en un año ya está viejita y se la bota. Claro. No, sí. Nosotros entonces es también por ello. Yo normalmente uso unas 6 camisas. En 2 años terminan las 6 camisas. Claro. Y el poncho todavía sigue intacto. Así es. Claro, esto es hecho en casa, con amor, tiene espiritualidad. No. Y otra cosa que también quiero dejarle bien claro a ustedes, hay mucha gente que ahí sí ya son gente de alto rango, con títulos como es de 4º nivel, PhDs y todo eso. Dice, ustedes están, claro, dice, es el duelo por Atahualpa. Los incas o los mitimais nunca se vistieron de negro por la muerte. La otra vez hablamos, tú dijiste que el poncho es un color adquirido, impuesto por los curas en las haciendas. Era el sombrero. El sombrero también. ¿No? Si nosotros ponemos el poncho blanco y el negro, yo casi nunca pongo el blanco. Poncho blanco y negro, entonces más bien eso como que nos hemos adaptado para entender la dualidad, ¿no? ¿Qué es la dualidad? Yo lo relacionaba como con los colores del cóndor, que también es negro y blanco. Puede ser, sí. O sea, depende de cómo queremos nosotros interpretar, porque esto es una cuestión de lógica cósmica. O sea, el cosmos no está solamente para decir lo que otros han dicho, sino que yo puedo interpretar como quiero. Claro, yo por eso digo, yo lo interpretaba como que era un simbolismo en nuestro pueblo también, como en representación al cóndor, porque tiene blanco y negro, entonces decía, sería un pueblo como para decir que nosotros, digamos, en nuestro escudo está el cóndor, entonces nuestro pueblo también representaría el cóndor de alguna manera. También sería como parte de identidad nacional. Sí, puede ser, pero verás que el cóndor lleva la bufanda en el cuello. No es debajo, bajo el ala es negro. El cóndor. Muy bajo. Entonces, las patas del cóndor es negro. Eso tienen que ustedes estar bien claros. Imagínense que cuando se moría el Inca, dicen que lloraban, dicen que más bien era prohibido llorar. Claro. No se debía llorar porque tú tuviste tiempo llorar por tu mamá, por tu papá, por tu hermano, por tu hermana, por todos los que tú quieras, los que tengas un poco de amor, porque hay que sentir amor para llorar. O sea, llorar por conveniencias han hecho muchísimo eso. Eso es como dice que, por ejemplo, Gonzalo Pizarro, después de matar a Atahualpa, se vistió de negro, dice, para sentir el dolor de la muerte. ¿Cómo va a hacer eso?
Él mató para vestirse de negro. Eso dice la crónica de Huamampolma, dice la crónica de Garcilaso de la Vega. La historia. Ah, La no, pues historia. qué sensible, mató y después vistió de Sí. negro. Qué sensible. Entonces, claro, el cronista dice, qué sensibilidad, dice. no, que hagan o sea, eso, yo lo digo con... ¿no es cierto? No, no hay sensibilidad en eso. O sea, alguien me dijo eso y yo dije, bueno, también en eso los curas son los cómplices de todo eso, de nuestra desgracia. O sea, Sí, es yo verdad. no estoy culpando a ellos, es historia. Es que es autoimpuesta, hay que decir Y cómo es. cuando yo hablo así, yo no hablo por venganza, ni por ni enojado, ni quiero tener nada de nadie. Solo quiero decir lo que está escrito. Así como la Biblia también dicen que está escrito ahí. Bueno, el tema de la Biblia es otra cosa, pero ahí está la situación. La Biblia todo eso ha trabajado en la muerte de Atahualpa y en la esclavitud que nosotros Claro, tenemos. nosotros llevábamos una vida diferente también. Entonces, digamos, ¿cómo es que, digamos, del cambio, ahora hay una república, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, nuestro pueblo se manejaba de otra manera y cómo afectó el cambio a la república, a nuestro pueblo? A ver, eso más bien, comencemos desde el año desde el principio. 1492. ¿Qué es, Antes qué es de eso? todas las ¿Qué es eso? repúblicas ¿Qué es y eso? todo. ¿El qué? En 1492, ¿qué sucedió? 1492. No es la llegada de... No adivinemos, yo estoy perdido en la fecha. La llegada de los españoles. Exacto. Pero es la llegada de Colón. Mm. Bueno, pero ellos llegaron a Yucatán, ajá. dice a México. Todas sus expediciones hicieron a las antes de llegar Antillas. acá. Acá llegaron en 1530 Ujú. los españoles Pero llegaron a mucho Tumbes, después. Guayaquil. Pero que ya estuvieron por México, por todo eso, ya Ajá. estuvieron, estaban asaltando, se robando oro, plata. Claro, entonces la riqueza Violando que hoy mujeres. tiene Europa es gracias a nuestra tierra. Pero Porque claro, se llevaron todo. claro. O sea, y después dicen que somos atrasados y pobres. Ay, Dios mío. Eso sí no lo cuentan vuelta en las escuelas de allá. ¿Dónde? En Europa no han de decir, sí, nosotros venimos saqueando a Latinoamérica. No, pues, o sea, y algunas veces han venido españoles a mi casa. Digo, no, dices que nosotros no tenemos nada que ver con lo que hicieron nuestros ancestros, así. Se lavan las manos. Se reculan, Ah, ya. se reculan, esa es la palabra. Entonces, claro, o sea, no van a decir jamás. Claro, ¿quién va a decir ladrón si yo robé? Entonces, no, pero si hay otra gente que sí dice las verdades. Sí, dicen. Sí, se aceptan algunos. Sí, aceptan, dice, bueno, de mi parte sí quisiera que ustedes me perdonen porque yo vengo de esa raíz, no es otra cosa. Son gente bastante progresista y con mente muy abierta para aceptar esa situación. Anda, dile a esos mesticitos de aquí, disculpen, los de Rosario, Benítez, ellos, ¿qué van a decir eso? Ellos nunca tienen error. Nosotros somos los culpables de que ellos sean pobres, de que ellos sean ignorantes, nosotros. Claro. ¿No? Claro. Entonces ese es el punto donde nosotros no estamos preparados para enfrentar esas realidades. Así es. Regresando a nuestra entrevista, nos estaba comentando, bueno, inició Emily con de dónde proviene el origen de los salasacas. Ya. Eso ya está Para claro. seguir, Ya, ajá, eso, para que venimos la de- gente no tenga... Venimos de todas las partes. Claro. Eso, Pedro Reino es un antropólogo, es un documentalista para mí. Él anda por los archivos buscando, encuentra cualquier cosa y una vez puso un pequeño recorte que decía los salasacas no son bolivianos, ¿no? Ujú. Entonces ahí dice que los salasacas vinieron de muchos lugares, no solo de que hoy es Bolivia, claro. ¿Cuánto era? 190 años de república, desde 1830. Eso. 1830, sí, más o menos así. 195 ya. años. Entonces recién ese es el tiempo que lleva los nombres de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Panamá, todo eso. O sea, Se podría decir que es casi muy reciente, porque serían 3 generaciones nomás. claro. 3 generaciones, muy poco. prácticamente, muy poco. Muy poco. No, las repúblicas, solo eso. Ya, ahora, lo que quedamos en que, porque cómo era, por qué estamos como estamos, entonces es por la colonia, pues. ¿Qué hicieron? Tú hablaste la otra vez, dijiste, bueno, eran los curas los que se habían hecho cargo de nosotros para cuidarnos, entre comillas, pero para sacarnos la madre, y nos tenían trabajando día y noche en las haciendas. Pues. Los guasipungos, ajá. Guasipungos. Eso era esclavitud. Los guasipungueros eran los que ya más o menos estaban considerados los que se juntaron voluntariamente con los curas, los que tenían guasipungo. De ahí otros se tenían en una barraca, encerrados como en cárceles, y al día de mañanita, a las 4 de la mañana ya les hacían levantar a trabajar, llueva, lo que sea, truene, llueva, como sea. Claro, eso era antiguamente, Por pero eso. ahora, ¿cómo cree que ha cambiado eso en los últimos 20 a 30 años hasta la actualidad? Claro, eso, por ejemplo, cuando se hizo la república dijeron que el país es único y nosotros éramos los indígenas, todos eran sujetos a derecho. ¿Sí entienden qué es esa parte? Claro. A ver, digan. Sujeto a derecho es poder gozar con lo que brinda la Constitución. No. ¿No? Había una constitución que decía que el indio es nada. Bueno, Así, la Constitución claro, que conozco en ahora, 1935 hicieron ¿no? Claro. esa constitución. Dijeron que el indio es nada, el indio tiene que ser esclavo, claro. tiene que servir al amo, al patrón. Eso decía. Eso Antes quiere era decir. la discriminación. Exacto, estaba escrito en la Constitución. Y en los 80 nosotros comenzamos a organizar, o sea, ahí si quiere echarme flores, Dios. Échese, por favor, dése el gusto, dése el gusto. Entonces ahí nosotros en los 80 comenzamos, primero yo me fui a un curso con Monseñor Leonidas Brown, es el único obispo que dijo que los indígenas tienen que liberarse. Creo que nos hemos liberado, digo yo. Sí, ya Entonces, hay un poco más de inclusión ya en estos tiempos. Claro, entonces, claro, de alguna manera. Entonces, él decía eso y desde ahí pues yo me vino la idea de que deberíamos trabajar en organizarnos. Y así lo hice, aunque me costó un valor enorme. Uno abandona la familia cuando comienza a hacer esas cosas. Claro, porque es un trabajo muy arduo y largo, si es que se quiere dar Compromiso. derechos. Sí, Es el más que compromiso. Y sin reconocimiento, la verdad. No, porque sí, solo se no. quedan en la lucha, fueron Mm. gracias y disculpe, somos mal agradecidos porque no sabemos, como usted Apreciar. dice, apreciar el tiempo, el esfuerzo, la lucha social que se hace Ujú. para un fin común. Es como una lucha individual. Ya, aunque yo debo reconocer, por ejemplo, mi papá y otros que no me acuerdo los nombres, impulsaron, por ejemplo, cuando se hizo la parroquia en el 1972, ellos impulsaron de que el teniente político tiene que ser electo en Salasaca. Y desde ahí viene esa elección. Aunque después ya en cambio como que se olvidaron y luego vinieron ya con carpeta bajo el brazo con el partido político de gobierno. Por un buen tiempo, unos 10 años estuvieron así. Después otra vez volvimos, yo también ahí, impulsamos otra vez que se retome esa parte de que el teniente político tiene que ser Electo aquí sí. en la parroquia. Exacto. Y claro, el teniente político era un Salasaca, pero el secretario era un mestizo de Perileo. En ese entonces no estamos hablando de qué año. Por eso, del 72. Ah, era. 72. Entonces, o sea, por eso estoy hablando de donde Taita Carlos Manuel Mazaquiza. Entonces, de él todo eso, ¿no? Entonces, después de eso vinieron con carpeta en mano y entraron con el partido político de gobierno. Después ya en el 80, ¿qué era? En el 86 me parece, que retomamos otra vez a elegir al teniente político. Entonces, hasta eso seguía siendo el mismo mestizo. Muere el mestizo, ahí sí ya no le soltamos la secretaría,
porque si hubiera entrado un mestizo hubiera estado hasta ahora ahí trabajando, porque han sabido quedar de por vida los secretarios. Claro, ya no quieren soltar el cargo ya una vez que No, llegan. ¿Cómo funciona? Es que creo que el funcionamiento es Ajá, distinto, sí, ¿no? Así ha sido, no sé, pero cómo mismo será eso, pero sin embargo al secretario no le cambian. No le cambian. Es por eso, bueno, creo que desde contemporáneo mío, ¿no? Desde que tengo más o menos uso de razón facultad, he conocido al señor de Manquiva, a Anselmo, claro. Anselmo Claro. como secretario de Claro, él es tenencia. electo por el pueblo. Ujú. Entonces, ¿Cuántos sí. años está Anselmo también para dar un A ver, desde que está Lucio, ¿cuánto estaba Lucio? 2005, creo? ¿Qué año era? 90 y... 93, 92. 93, 94. Sí, 2003, ¿cierto? Sí, 2003. Entonces, desde ahí está él ahí. Entonces, y se dice que es imposible cambiar, no sé cómo se... Ahí sí no conozco. Dicen que es un acto administrativo que tiene que cumplir el secretario. Debe ser. Bueno, estamos gustosos de seguir platicando, estimado Rumiñahui. Quiero comentarle de nuestro infinito agradecimiento, sobre todo de parte de Kausari TV y quienes conformamos, porque gracias a usted nosotros también nos autoconocemos, ya que como bien lo menciona, los Salasacas hemos venido desde una población mitimay, quienes fuimos escogidos para que podamos conocer nuestros saberes ancestrales como en medicina. Para dar conocimiento Exactamente. al pueblo que estaba aquí. Fuimos de embajadores en ese tiempo, Diplomáticos, como hoy conocemos, ¿no? Que nosotros hemos venido a compartir, a dar conocimiento también de alguna manera, y hemos asentado por acá, creo, en resumen de lo que hemos hablado, estimado Rumiño. Claro, pero yo a la juventud y a los mismos compañeros, sería bueno que vayamos nosotros siendo más empáticos. O sea, si tenemos algunos problemas, arreglemos de la mejor manera, conversando, también dicen dialogando. Entonces, es la forma de que nosotros tenemos que armonizarnos. Yo reconozco que estamos muy desarmonizados. Cualquier cosa viene, alguien dice, una persona dice, cuando las cosas ya estaban claras, dice, viene uno y dice, no, yo no estoy de acuerdo, que no sé qué, no sé cuánto. Y otra vez empieza. Hasta ahí. Y la misma gente que dijo sí, comienza a decir no. Y hasta ahora se ve. En las juntas generales Juntas nomás. es palpable lo que está comentando. Seamos bien claros de ahí. Y si hay fallas, arreglemos. O sea, pero no vengan a acusar, porque no, siempre algo va a estar mal. No porque el otro haya dicho, el que dice es perfecto, el que dice no es perfecto tampoco. Siempre se cometen errores. ¿No? Entonces, hay esas cosas. Entonces, aquí falta a nosotros una lucidez sobre lo que somos como organización o como cultura. También buenos dirigentes también nos hace falta aquí. Tienen Para que nos lleven adelante, que nos brinden más conocimientos, así como usted aquí hoy en día, si queremos hablar de nuestra cultura, es un tema muy largo, que no se puede abordar solo en 1 hora o 2. Sería muchas cosas que necesitamos aprender también de nosotros mismos. Y recién vamos iniciando, es un abreboca de todo lo que se va a ir hablando, y mejor agradecerle, estimado Rumiñahui, por su tiempo y estar brindando tanto conocimiento para nosotros y para nuestros seguidores y para la gente que está escuchando en la retransmisión, en todos los videos que estamos haciendo, para que vayamos conociendo sobre todo nuestro ser, quiénes somos y de dónde sobre todo venimos. Claro. Y espero que esta transmisión sea más que todo para los jóvenes también, porque ellos son los que más digamos, desconocen de nuestra identidad, los que más van perdiendo los saberes. Entonces, que esta transmisión más bien llegue también a la población adulta, pero más a los jóvenes, porque ya no tienen lo que es nuestra identidad, nuestros saberes, lo que él nos ha compartido. Entonces, espero que este en vivo sea más bien para ellos y que ellos sean quienes compartan con los demás lo que hoy hemos hablado. Que no quede aquí solamente lo que hoy se ha dicho. Creo que no ha habido participantes. No, sí tenemos, hoy hemos tenido buena aceptación, estimado
Rumiñahui, y mejor agradecerle. Estamos finalizando porque Claro. Emily también tiene que ir a la universidad, ya le están jalando las orejas, dicen los profesores, y estamos una hora de transmisión también, como bien lo mencionó, vamos parte por parte, cápsula por cápsula, Sí. para que la gente vaya conociendo desde... Irás subrayando los temas que hemos hablado. Sí, justamente mejor, subrayado ya uno de los primer temas que todavía tenemos que ir Sí. profundizando, Son subtemas que por tenemos. eso, claro que Claro, por eso digo que en una hora no se puede abordar todo porque es mucho. Hay que hablar demasiado porque tenemos mucho que conocer todavía. Y más que todo digo, por eso hay que llegar más a los jóvenes, que esta transmisión lo vean ellos para que sepan lo que tenemos. ¿Y cómo quedamos? Ahora son los viernes, es porque la otra vez quedamos miércoles. Bueno, eso En vamos. cualquier momento. Creo que, bueno, mencionarles y pedir disculpas, ¿no? Quedamos en que iba a ser cada semanal. Se suscitó algunos, como ustedes conocen, no inconvenientes, trabajos, gracias a la confianza de toda la gente que se conoce la producción de Causari Films. Somos productores audiovisuales y entonces pero creo que estaría bien, no sé, Ángel, cada viernes, ¿no? Cada viernes está perfecto, estimado, para terminar la semana con autoconocimiento y disfrutar el fin de semana con algo extra que vamos conociendo, que no sea en este caso solo de libertinaje, sino también de conocimiento. Claro. Esperar que este canal siga creciendo porque yo estoy viendo que, o sea, aunque nos están visualizando, son pocos aún. Pero digamos, están transmitiendo una fiesta o algo que sea. Ahí sí son 500, 400 los que están viendo. Pero ahora veo que están pocos para saber lo mejor de nosotros lo Pero que sí es. sería bueno hablar de las fiestas, güey. Creo que vamos, como dice, punto por punto, así. Esta semana Podría Pero ser. ya está. Sí, ahí está, sí. Ya quedamos de acuerdo Ya, con en un punto vamos a hablar de lo que más les gusta las fiestas, del por qué lo hacemos, y ahí sí va a entrar la iglesia, así que estén listos para un debate. Sí, sería bueno. Claro. Un panel sería bueno ahí. Claro, o un día específico solo podemos hablar de fiestas también, ya que es extenso, creo yo, no sé si se pueda. Sí, claro. O incluso se podría hacer, si no se podemos hacer en las mañanas, en las tardes también, estimado Rumi y Emily, también integrar también a nuestro espacio. Emily siempre va a estar con nosotros acompañando. Por ejemplo, llamar al alcalde mayor. También, sí. Bien, Claro, o sí, sea, sería bueno. Una pequeña conversatorio. Claro. ¿Cierto? Sí, excelente. Entonces estamos en coordinación y no se olviden de que estaremos en transmisiones gracias a todos nuestros gentiles auspiciantes. Un saludo especial para todos nuestros hermanos migrantes que han hecho patria y van conociendo quiénes somos gracias a nuestro Hatuyacha y Rumiñahui Masaquiza, quien hoy está como invitado especial que en nuestros programas de Causari TV. No se olviden, a la gente que desee comprarlo a mejor precio, lo que son afrechos balanceados en productos veterinarios de venta libre, Randy Pay con los mejores productos. Están ubicados al frente de la cooperativa Indígenas Galápagos, Avenida Confraternidad, dirección Ambato Baños. E igualmente se ubican en Benítez y en Totoras. También saludamos a la cooperativa de ahorro y crédito Rumiwara, quienes están ya en el segmento 3 gracias a la confianza de todos sus clientes y seguirán creciendo. Cada día somos más, como dice su eslogan. También no se olviden comentarle, estimado Rumi, que Escuela de Choferes Profesionales de Pelileo ya está con las matrículas abiertas para la licencia tipo A, C, E con validación y también con clases en línea. Si vives en otro, por ejemplo, en otro cantón, estás en las Islas Galápagos y quieres tener clases en línea, lo puedes hacer en la Escuela de Conducción de Choferes Profesionales de San Pedro de Pelileo. Bueno, eso es todo. Un mensajecito, estimado Rumiñahui, para toda la gente, para su familia, amigos, sus fans. Hoy en día los jóvenes también llaman haters, también para la gente, como dice, siempre hay gente que también no le gusta lo que hablamos y todo eso. Entonces, para que saludemos a todo el mundo. El mundo es así, como usted dijo, los dedos no son iguales, siempre hay una desigualdad, ¿no? Bueno, gracias pues a todos los que han visto. También gracias también a los que no quieren ver, porque a la final son libres de escuchar o no escuchar esta situación. A unos les puede parecer bien, pero a otros sí les va a parecer mal, contradictorio toda esa situación, ¿no? Pero seamos agradecidos de nuestra existencia, porque yo existo, no es que yo vivo, sino más bien existo, porque si yo existo es porque estoy aquí, presente.
y si yo vivo es porque a lo mejor puedo estar muerto, ¿no? Entonces hay una contradicción terrible. Esto ya es filosofía de nosotros, de los andinos. Sí deberíamos preocuparnos bastante en nosotros. Así que yo siempre digo una cosa: me pasa alguna cosa intrascendental, terrible, me siento afectado. Digo, entonces, a ver, cálmate. Trata de ser bueno contigo mismo, porque así serás también aceptado como eres. De lo contrario, estamos mal. Si yo digo que mis pies no me gustan, entonces ¿de qué estoy hablando? No. Claro. Es mío. Puede ser pato, torcido, lo que sea. Es mío. Y si yo hablé un poco mal de alguien, pues que me disculpen, pues, porque hay que reconocer esa parte, ¿no? Entonces, espero no haber hablado mal de nadie, no estamos hablando de historia, de cosas. O sea, Claro, que hablamos solo de porque sí, yo veo que hay personas que se resienten. O sea, muchas veces he visto que hay personas que se resienten. Quiero dejar una cosa así. Alguna vez alguien me dice: Rumi, o sea, por favor, dice, manda una oración. Y le digo: mira, yo no sé rezar el Padre Nuestro, yo no sé rezar el Ave María, ni nada de esas cosas. Pero me van a disculpar, yo no voy a decir nada. No, dice, más bien, es que eso hemos venido escuchando toda la vida, y aquel que acaba de rezar no es una persona grata en la familia, pero sin embargo, ¿cómo somos nosotros? Pero quisiera que tú digas más bien algunas palabras directas, llanas, sinceras, de corazón. O sea, no el rezo de 500 años, me dice. Pero ¿cómo así me dices eso? O sea, es una persona que yo ni creí que iba a decir de los 500 años, pensé que no iba a decirme. Me convenció. Y yo me fui y le dije, bueno, pues que nosotros mientras existimos hacemos lo que somos, y cuando estamos aquí todo el mundo nos asomamos con un ramo de flores. ¿Para qué? Entonces, no seamos así. Entonces, gracias y agradezco a ustedes. Que ustedes estén sonriendo, mirándome a mí, esa es una forma de que me transmiten energía, ¿no? Emily, también unas palabritas. Pues que sigamos en este proyecto, que sigamos conociéndonos, también que ojalá que lleguemos a más espectadores, y porque es un programa que yo creo que es de gran fundamento para saber nuestra identidad, y espero que en un futuro lleguemos a ser más y que nos visualicen más y para aprender, ¿no? Y esperemos que también más adelante hablemos de temas que también algunos jóvenes nos puedan dejar también sus inquietudes, también qué es lo que quisieran saber. Claro, entonces eso es lo que yo esperaría del programa también, y mandarles un saludo a mis papis que me están viendo. Claro que sí, es más, el programa estaba diseñado para el nuevo estudio que estaba, como bien lo dice Rumiñahui, para hacer el programa y tener invitados también que puedan participar de la transmisión y de la conversatoria. Pero todavía no nos han entregado, bueno, es un punto aparte, reiterando nuestros agradecimientos. Para nosotros será hasta la próxima. Sí, sí. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo viernes. Así es, por cualquier situación, ahí le informo. Claro, cualquier cosa nosotros estamos también transmitiendo. ustedes me informan. Sí, decir, por sabe favor. que no, mañana no, eso sí, para no estar preocupados. Claro, no, mejor gracias y mejor. Agradecer a la audiencia, pues, por todo lo que han soportado nuestros chismes aquí. Gracias. Gracias. Nos vemos. Dental Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, estamos junto a usted. Hola, soy Francisca y vengo a compartirles mi experiencia con iJured Internet. Hola, soy Michelle y quiero contarte mi experiencia con iJured Internet. Hola, soy Erika y vengo a contarles mi experiencia con iJured Internet. Antes de cambiarme a iJured, tenía problemas constantes con mi conexión a Internet. La velocidad era lenta y la confiabilidad un desastre. Pero desde que me cambié a iJured todo cambió. La velocidad del internet es increíble y la conexión es súper confiable. Puedo transmitir videos en alta definición, hacer videollamadas sin problemas y jugar en línea sin retrasos. ¡Es asombroso! Recomiendo a iJured a cualquiera que busque una conexión buena y confiable. Ha hecho una gran diferencia en mi vida. Únete a la familia iJured. Yo soy Kunamunta Shamichin Yukchin Internet iJuredmo. Por eso y mucho más, únete a la familia iJured.
Pisar poncho es compartir en familia. Randi Randi, dar y recibir. Intercambiar conocimientos y dejar legado a los que vienen. Agradecer el infinito amor y sacrificio incondicional de una madre. Acá sírvase para refrescarse. Qué rico. Sí, lo mejor